coche, por ejemplo, que yo la voy a llamar f, y x es la velocidad del mismo. Entonces el coche depende, el movimiento del coche depende de la velocidad, es obvio. Entonces f es el nombre y lo que está dentro del paréntesis son las variables de la cual él depende. Vamos a dar un ejemplo muy vago. Tengo esta función, f de x es igual a 3x menos 1. Que normalmente nosotros tenemos la costumbre de hacer esto. Y igual a 3x menos 1. ¿Por qué y? Porque y se le nombra a este eje. Y este eje se le nombra como x. Por eso colocamos eso. Pero lo correcto es que digamos que y es igual a f de x y que eso es igual a 3x menos 1. Pero no lo colocamos. O al menos seamos coherentes y digamos que la función se llama y, pero depende de x. ¿No? Pero por pereza hacemos esto. Pero lo correcto es esto. Entonces, aquí tengo mis dos cubetas. Esta es la cubeta A y esta es la cubeta B. Yo voy a sacar una canica o un objeto de la cubeta A. ¿Cuál quiero? No, pues quiero la canica que tiene el número 2. ¿Ok? ¿Cómo se representa eso? Así. Y esto indica que estoy evaluando en el punto 2. ¿Qué voy a evaluar? Pues el 2. Entonces, y en 2 es igual a 5. Por lo tanto, en el conjunto A, estoy tomando el valor 2 y le pertenece el único valor 5 en el conjunto B. Eso se refiere a una función. ¿Sí? Y esto es evaluar. ¿Y qué es evaluar? Pararte en el eje, en este punto, y hacer lo que hicimos de forma geométrica. ¿Qué hay aquí? Traza una línea, ¿ok? Después trazar una línea, está este punto. De forma geométrica hacemos esto, de forma analítica hacemos esto. Evaluamos. Y eso es una función, una relación. Y siempre que lo hagas te va a suceder lo mismo. Hay excepciones, como funciones cuadráticas, ¿no? Pero bueno, hay tipos de funciones también. Hay de funciones a funciones. Pero de forma general así funciona. Relacionan dos cosas. ¿Sí queda claro la parte de función? ¿Ya más o menos recordaron qué es una función? Sí. Sí. Bien. Sí. Yo sé que para algunos esto ya es a veces aburrido, pero es necesario. Hay personas que no lo han visto o que no lo recuerdan, ¿no? Entonces, ese es el chiste del profe. Ya entrando a la maestría, ya deben de volar, ¿no? Bien. Entonces ya definimos qué es función. Entonces, ahora una tangente. Bueno, pues la tangente otro nombre para que no se acostumbren solo con la F. ¿A qué es igual la tangente de un punto? Digo, la tangente como tal, de forma trigonométrica. Una línea recta que toca una curva en un solo punto. Seno sobre coseno. Por al revés. Ajá. Pero de forma trigonométrica. O sea, tengo este ángulo y la tangente de ese ángulo, ¿a qué es igual? ¿Por qué? Bueno, creo que no definí muy bien esta parte. ¿Por qué hablo de esto? Por lo que dijo su compañero ahorita. Acá tengo esto, un punto de interés. Ese punto de interés tiene una recta tangente, ¿no? Entonces hagan de cuenta que de esa recta tangente estoy colocando estos ejes.
Ajá. ¿Sí ya más o menos me captaron la idea? Supongamos que este es X y este es Y. Bueno, pues este sería X', Y'. No por derivada, sino que es un eje alterno, ¿no? No es que sea la derivada del eje y la derivada del eje, no. Es un eje alterno, ¿no? Le llamamos X'1 para que no haya detalle. ¿No? ¿Sí me captan la idea de esto? ¿O no? Sí, Mm, sí. Sí. ¿No? ¿No muy por ahí? ¿O sí? ¿Sí se capta? Sí, todo bien. sí. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque ya habíamos hablado que la tangente es una recta que es tangente a un punto, ¿no? Como esta que acabo de dibujar. Entonces, trazo unos ejes en el punto de interés y me queda esta línea recta. Que esta línea recta, entonces, ahora que ya la definimos bien, podemos llamarla G o estrictamente G', ¿no? De un punto X, ¿no? Ok, entonces tengo esta línea recta que la calculé de la pendiente de un punto de esta función, que esta función sería G de X. Y aquí vamos a llamarle 1, ¿no? Porque aquí está su eje. La derivada de X'1 de este punto, ¿no? ¿Ah? Bien, entonces, ahora tengo un problema de este tipo. ¿Por qué les pregunto sobre el ángulo? Porque ya platicamos que lo que me está detectando las variaciones es del ángulo, ¿no? Porque si esta recta la tengo inclinada, no lo sé, así, bueno, pues mi ángulo es diferente. Pero si esa recta la tengo así, mi ángulo es diferente. Ajá. ¿Sí me captan esta idea? Sí. 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 Entonces, lo que me interesa es la variación del ángulo. Eso me importa. Entonces me voy a centrar en el ángulo. ¿En qué configuración? La que quieran. Pero yo me voy a quedar con la que está con la línea continua, no con las punteadas. Me voy a quedar con la continua, que su ángulo es θ, ¿no? Pues me quedo con esto. Perfecto. Ok. Y sucede algo interesante. No conozco la recta negra, porque no la conozco. Sé que es una recta tangente, pero no conozco su valor. No lo conozco, realmente no lo conozco. ¿No? No lo conozco. Pero sí conozco los datos de este eje. ¿Por qué? Porque son estos. Que son los mismos, pero desplazados. Este y este los puedo llegar a conocer. A ver, ¿cómo los puedo llegar a conocer? Bueno, si estamos en velocidad, este es tiempo y distancia. Conozco el tiempo y conozco la distancia. Si tenemos temperatura, tiempo, temperatura. Conozco los parámetros. ¿Sí? Entonces, conozco esos dos ejes alternos. Entonces, aquí lo que puedo hacer, que viene también la parte de la pendiente, es cerrar ese triángulo. ¿No? Cierro ese triángulo. Y vuelvo otra vez con lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo? Conocer el ángulo. Porque conociendo el ángulo tengo la variación de la pendiente. ¿Por qué? Porque la variación de la pendiente es el ángulo. Ajá. Ahí está, pendiente. Es la M en una línea recta. Y en una línea recta la M. ¿Y la M qué es? Variación del ángulo. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a llegar a esta M. Bien, entonces tenemos este problema, un triángulo rectángulo. ¿Cómo puedo conocer el ángulo si lo que yo puedo llegar a tener información es del eje de las abscisas y de las ordenadas? ¿Qué función trigonométrica podemos usar? Tangente. Tangente. Ok, entonces tangente de θ me dice que es igual a a la abscisa entre ordenada.
Y eso se traduce a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Ok, muy bien, ya tengo esta parte. Vamos a dejarlo como tangente ahorita. Tangente de teta ya está definido. Tangente ya está definido. Tanto una recta tangente como la función tangente. Ok, entonces ahora vamos a darle valores en color negro. Vamos a decir que este punto es x2. Y que aquí, bueno, x1. Ah, bueno, es que ya tengo x1 aquí. Vamos a dejarlo como x2. Y que aquí es x0. Pues está en el origen. Aquí vale y0. Y aquí vale y2. Son dos puntos cualquiera. Los puedo tener acá. Sigue siendo un triángulo rectángulo, el ángulo no cambia. Los puedo tener aquí. Sigue siendo un triángulo rectángulo, el ángulo no cambia. Los puedo tener acá, 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 donde yo quiera. Entonces supongamos que está aquí. Entonces tengo dos puntos. El cateto opuesto, que es este segmento. ¿Cómo puedo encontrar el valor de este segmento si ya tengo dos valores, y0 y y2? ¿Cómo puedo tener, mediante geometría analítica, cómo puedo obtener el valor de este segmento? ¿Con triángulos semejantes? Hay algo más sencillo. ¿Cómo puedes conocer esta altura si ya tienes dos parámetros, y0 y y2? La diferencia de los dos valores. ¿Cómo? Sacando ¿Cuál? la hipotenusa. Cuando la Y1 hipotenusa. menos Y0. Y2, perdón, menos Y0. Exactamente. Es el cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo es el que está enfrente. Este de acá. Ajá. Sería y2 menos y0. ¿Por qué? Porque en geometría analítica un segmento es la resta de dos puntos. Final menos inicial. Eso sí se acuerdan, ¿no? Final menos inicial. Y esa resta es para cualquier valor. Obviamente y2 es más grande que y0, ¿no? No, eso es obvio, ¿no? Entonces, para el valor que quieran. Y0 vale 0 porque está en el origen. Y0 vale 0 porque está en el origen. ¿Sí? Pero y2 puede tener cualquier valor. ¿Por qué? Porque lo puedo tomar aquí, 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 donde sea. Y se cumple para cualquier valor de y2. ¿Por qué? Porque sigo estando en el mismo triángulo rectángulo. Entonces no me interesa en qué posición en y esté. El ángulo no cambia. El ángulo no cambia. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Básicamente tengo esto, ¿no? Entonces, independientemente en dónde secciona ese triángulo, sigue siendo un triángulo rectángulo. Y el ángulo jamás va a cambiar, sigue siendo el mismo. Pues no importa. Muy bien. ¿Y el cateto adyacente? ¿Qué valor tendría este segmento? X2 menos X0. Muy bien. Ah, pues ya estamos llegando. Aquí ya hay una relación de cambio. Lo primerito que hablamos al inicio de la clase, aquí ya lo empezamos a ver. Ya hay una resta y hay una división. Ya hay algo importante por acá. Muy bien. Esto de acá, ¿a qué es igual? En una función de una recta. M, la pendiente, Exactamente. Definiéndolo como una recta, ¿no? Una recta es igual, vamos a hacerlo formal primero, a mx más b. M es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso es la pendiente. Ya la definimos aquí. La pendiente es la tangente del ángulo. ¿Sí? Aquí ya la definimos. Ajá. Bien. Entonces, si yo quiero conocer el ángulo, ¿cómo me quedaría? Despejamos el ángulo. ¿Cómo quedaría? tangente inversa de eso que está ahí.
Exacto. Arco tangente de y2 menos y0. X2 menos X0. Si quiero conocer el valor numérico en radianes del ángulo, ahí está. ¿Ah? Sin problema. Muy bien, entonces ya definimos la pendiente, es esta. Ya definimos el valor del ángulo, cómo lo podemos encontrar. Muy bien, entonces ya definimos la parte de tangente y la parte de pendiente. Y ahí viene la parte de límite. Muy bien, ¿qué entienden ustedes por un límite? Yo sé que los pueden resolver, sé que hay, cuando tienden a infinito, cuando tienen un valor constante, cuando tienden a cero. Pero, ¿qué es un límite? O sea, ¿para qué me sirve un límite? ¿Para qué creen que sirva? Es cuando se lleva una ecuación a su punto crítico, donde puede haber alguna especie de salto y deja de ser una ecuación continua. Ok, eso me gusta bastante. Muy bien, Areli, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Es podemos la hablar? aproximación de algo sin llegar, digamos, a ese valor. Muy bien, ya se van complementando las ideas. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de un límite? ¿Qué más creen que es un límite? O sea, lo vieron en prepa, en la universidad, y con ello se define la derivada, pero entonces, ¿qué es un límite? Ya estamos complementando la idea, pero ¿qué más? ¿Qué más el límite? ¿Qué me define? ¿Para qué me sirve el límite? Bien, entonces nos quedamos en las dos ideas que nos mencionan. Esto es algo subjetivo, lo que yo les voy a comentar. No desconozco si está en un libro o algo, pero la manera en cómo yo lo entiendo, ¿no? Y cómo yo lo pongo en práctica. Y se explica de esta manera para que ustedes ya en la maestría, al menos de todo este curso, capten algo y logren hacer un match entre lo que vean matemático en su proyecto, lo aterricen en lo que realmente están haciendo y hagan esa analogía. Un límite para mí es algo que inspecciona, algo que vigila, como lo dijo su compañera, es que si me recuerdo, brilló el cuadrito de no sé si Pilar o Luceli, creo que Pilar. Pilar, ¿verdad? ¿Hablaste o Luceli? ¿Yo qué? ¿Tú opinaste ahorita en el límite? Pues algo sí, Ah, bueno, entonces sí fuiste tú. de que es Así un es número que, que se aproxima pero no es igual. exactamente, eso es lo que dijo ella, es al comentario que voy junto con lo que dijo, creo que fue Areli o Carla, creo que fue Areli. Se complementa. Para mí el límite es un inspeccionador. Tú al límite tú le das un valor. Cuando tiende a 5. Cuando tiende, voy a borrar esta parte. Vamos a dejar la parte definida de la pendiente. Pendiente. Ajá, entonces tú al límite tú le dices, ¿sabes qué? Cuando x tiende a 2, por ejemplo, de x cuadrada más 1, un ejemplo. Este valor, cuando tiende, yo lo interpreto como que tú vas caminando y te paras en el 1.999, un millón de nueves, o infinitos nueves, y te asomas al 2. No estás arriba del 2, estás un peldaño infinitesimalmente pequeño atrás, límite por izquierda. Estás un peldaño infinitesimalmente adelante, límite por derecha. Y el límite central, bueno, ya lo saben, ¿no? Te paras. Ah, oye, en el 2 hay un 3, hay un 5. En el 2 hay un 5. ¿Es continuo? Sí, hay un valor ahí. Veo un puntito. Ah, es continuo. Y su valor es 5. Oye, tengo este límite. Yo lo visualizo como una carretera. Tengo esta carretera. Vete al kilómetro tal. Ok, me voy. Me paro un tantito antes y me asomo. No hay carretera, hay un bache. Hay un hoyo ahí. Justo en este punto hay un hoyo. No hay nada.
Después sí hay, pero ahí, en el punto que tú me dices, no hay nada. Hay un hoyo. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0 y esto se convierte en 0. ¿Sí? Y esto se indetermina, perdón. Y esto de acá, ¿cómo se traduce? Este de aquí, justo en ese punto, sucede algo. ¿Cómo se llama en una función? Por ahí más o menos lo mencionaron. No es continuo, obviamente. Esto se indetermina, pero ¿cómo se llama esto en específico? No es una asíntota. ¿Qué es? Es una discontinuidad, ¿no? Es una discontinuidad. ¿Cómo se llama? Tiene un nombrecito. Esto. Ay, no me acuerdo. Eso se representa así, con una bolita. En una función. Que si tú le das zoom, si ustedes me grafican esto acá, en un graficador en línea, lo que quieran, y se van a x igual a 1 y le dan zoom, van a ver esto. Si le dan mucho zoom, van a ver esto. Justo en ese espacio no va a haber nada. Tal cual como en el ejemplo que les digo. Se paran aquí atrásito, se asoman y van a ver un bache. Aquí no va a haber nada. Y ese no va a haber nada se representa con un circulito. ¿Es ¿Cómo un se llama salto? eso? ¿Tiene un nombre? ¿Salto? Sí es. ¿No? De hecho, ahorita se me fue el nombre. Ahorita que le estaba explicando eso. Ya me acordé. ¿Es una raíz? ¿No? Se llama hueco. Hueco. Y los huecos los puedes encontrar como todas aquellas secciones de tu función en la cual las puedes simplificar con álgebra. ¿Por qué simplificar con álgebra? Esa es la idea del hueco, ¿no? O sea, en el punto x1 no existe y. Eso es un hueco. En el punto tal, no hay una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque me ubico en el x1 y no tengo un valor en y, no tengo un valor en el siguiente conjunto, no es una función, en ese punto no es continuo. Y ahorita hablamos de continuidad. Entonces, ¿un hueco qué me representa? Y esto lo hicieron, porque sí lo hicieron, estoy totalmente seguro. Vamos a descomponer este en el numerador como una diferencia de cuadrados. Me queda x más 1, x menos 1, sobre x menos 1. Entonces, ¿qué dicen? Lo eliminamos x, no, se simplifica porque entre este es 1, no se elimina, se simplifica, se convierte en 1. Entonces te queda x más 1. Esto que simplificaste, eso es el hueco. Y yo sé que lo han hecho muchas veces, numerosas veces, en límite y en otras cosas, que simplifican. Todos los términos que simplifican algebraicamente son los huecos. Si tú graficas esa función, supongamos que simplificaste 3 términos, pues vas a tener 3 huecos. Y en esos puntos no vas a tener y. No existe una función y es como un bache. Te pones arriba y no hay carretera, o sea, es un hoyo hacia abajo, imagínense un hoyo infinito. Te asomas y no hay nada. Pero si tú te brincas ese hoyo, ya hay carretera, ¿no? O te pasas el bache, pam, 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 ya hay carretera. Solo exclusivamente en ese punto no existe la carretera. En ese punto no es continuo. Son los huecos. Pero también vienen cosas importantes como esta. Aquí sí me lo indetermina. En esta configuración, ¿este punto qué me representa? Ya vimos el hueco. Entonces, en esa, ¿qué me representaría? X igual a 1. Un punto en donde se corta la función. Ajá, pero si te das cuenta, aquí yo ya no puedo hacer nada algebraico para simplificar el denominador. Entonces el denominador siempre va a estar ahí. Entonces,
Eso me representa otra cosa que no sea un hueco, no solo un punto. Sí, ¿Qué me ese sí es Ajá, sí es asíntota. una cosa sobre cero. Ajá, una cosa sobre de cero. ¿Eso qué me Sí, representaba? eso Una no se asíntota. puede. Una asíntota. ¿En qué punto? En x igual a 1. O sea, eso es una recta vertical. Supongamos que aquí es x igual a 1. Infinita. Trazo esa recta. Un ejemplo, no digo que la función se grafique así, pues un ejemplo. Y esto es una asíntota. Esto sí es una asíntota. Asíntota. Ajá. ¿Dónde está? En la recta y igual a 1. Esta es una recta y igual a 1. Y hay una asíntota. ¿Cómo me percaté de eso? Pues imagínense que hay un voladero, ¿no? O el final de las vías del tren. Llegas a la parte final de la vía del tren y te asomas, pues ya no hay camino para que pase el tren, te asomas. Hey, hasta aquí es el límite, de aquí para allá ya no hay nada, ¿no? Ah, ok, bueno, no hay problema, entonces pues ya, de aquí para allá ya no existe carretera. Pero hay otras configuraciones, de forma rápida. Vamos a dejar esto así. Pero también puede que suceda esto. Así se va a alcanzar. X igual a 5. Y acá. Puedes tener una o más asíntotas. Dependiendo el grado de tu ecuación, puedes tener varias asíntotas. Y la configuración de acá, ¿no? Porque debe ser una... Las asíntotas nacen en una función que tenga una división, ¿sí? En el denominador. Las asíntotas nacen del denominador. El denominador lo igualas a 0 y despejas, ¿no? Las raíces. Entonces, estas asíntotas me van a servir para conocer ¿cómo se llama? Ya lo había platicado. ¿En qué puntos es continua mi función? Entonces tocamos un tema importante, continuidad. Que luego se torna un tema complejo, que yo sé que en los libros luego vienen un buen de garabatos y bueno. Sí es un poco al principio como complicado de sacarlo abstracto a vida real, pero imaginemos la cubeta que les dije de un principio. El dominio son todas aquellas, las canicas que están dentro de la cubeta del conjunto A, que acuérdense que el conjunto A lo denominamos acá, conjunto A. ¿Sí? Entonces, el dominio son todas esas canicas que están en esta cubeta. ¿Qué quiere decir? Por acá, canicas, 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 canicas. Llegas a esta asíntota y entre esta asíntota y en esta asíntota, en este pedazo de acá, no hay canicas. No vas a encontrar canicas del 1 al 5. Por más que las busques, no van a estar. Y como no hay canicas en una cubeta, no va a haber correspondencia en la otra cubeta. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta el infinito, en las y's, en estos puntos del 1 al 5, no vas a encontrar ningún valor en y. O sea, te vas a ir a la otra cubeta, vas a buscar la canica número 2, la 3, la 4, la 5, y entre ellas hay infinitos valores, no los vas a encontrar. Eso es la parte de continuidad. Sin embargo, de la canica 5.1 millón de ceros en adelante, vas a encontrar aquí en el conjunto A la canica 5.1 millón de ceros 1, la sacas, la calculas evaluando la canica 5.1 millón de ceros 1 y encuentras su correspondiente. Aquí está. X igual X en 5.001, por ejemplo, y acá sería igual en Y de 5.001. Encuentra su relación. Eso es continuidad. Que en un conjunto, todos los valores o las caniquitas que tengas en ese conjunto puedan tener relación en el otro conjunto. Cuando no hay relación, no hay continuidad en ese punto. Puede ser un punto como un hueco,
puede ser de un punto al infinito como una asíntota o puede ser entre dos puntos como un par de asíntotas. Eso es continuidad. ¿Sí? Existe continuidad tanto en el dominio como en el rango. Claro, si no hay un punto en X que me pueda dar un valor en Y, pues hay continuidad en el eje de las X hasta cierto punto y en el eje de las Y hasta cierto punto. ¿Sí? La continuidad es eso, la cantidad de valores que le puedes dar en cada uno de los ejes para tener correspondencia con el otro, ¿no? ¿Sí se entiende la parte de continuidad? En este caso... ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Eso último? Ok, nada más déjame escribir esto. La continuidad en este caso, en el eje de las X, que sería en el dominio, la continuidad en el dominio sería de menos infinito, sin tocarlo, no sé cuánto vale el menos infinito, hasta el 1, sin tocarlo, porque si toco el 1, tiendo a infinito. Entonces, sería esto, la unión, me marca del rango. La unión, imagínense este hueco, este espacio entre estas dos líneas rectas, unión del 5, no lo toco, hasta el infinito positivo. Ese sería mi dominio en el eje de las X. ¿Cuál sería mi dominio en el eje de las Y? Mi dominio empezaría en el 0, sí, claro que sí, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque de aquí para arriba voy a tener valores en Y. Ajá. Pero de aquí para abajo no voy a tener valores en Y. Y esto se llama codominio o rango. Y esto se llama dominio. Ajá. Entonces, repito, un dominio y un codominio. El dominio es de que tienes tu cubeta y todas las canicas que tienes dentro de la cubeta, imagínense que son todos los valores en el eje vertical, en el eje horizontal, que le llamamos X. Son todos aquellos valores que si tú tomas un valor, sacas una canica, puedes obtener una canica del otro conjunto. O sea, puedes hacer esto, coordenadas. Pero si tú quieres obtener la coordenada entre dos asíntotas, por ejemplo, entre un hueco o de una asíntota hacia adelante, no vas a obtener una relación porque aquí, en este espacio, no hay recta, no hay función, no hay línea. Entonces no hay una relación. Por lo tanto, si yo tomo la canica x igual a 2, o sea, si tomo la canica, el valor de 2, la canica, y busco la canica en la otra cubeta, no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque simplemente porque no hay función. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Sí, pero por ejemplo con el límite podemos encontrar exactamente antes y exactamente después y saber cómo se comporta, ¿no? O sea, esa es la idea. A lo mejor no vamos a encontrar lo que corresponde exactamente a ese punto, pero sí para dónde va la función, ¿no? Exactamente. Ok. Es como lo mismo que te digo, te paras en un voladero y dices, ¡hey! Hasta aquí, porque de aquí para adelante te caes. Llega hasta aquí. Llegas un paso antes del voladero. No te paras en el voladero porque te caes. Es lo mismo acá. Inspecciona, se acerca. Oye, esta va a tender a infinito. Este tiene un valor. En este punto no hay nada. Pero en el siguiente sí. Hay un hueco. Entonces lo voy a simplificar de forma algebraica. Pero sé que hay un hueco ahí. ¿Sí? Ok, entonces puedo saber qué valor debería Ajá, tener Y, entre comillas, ¿no? exactamente. Debería. Exactamente. Ok, ¿Qué valor perfecto. debería? Y si no hay un valor en Y, no hay función porque no cumple con la Ah, definición de función. Y si no hay función, no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no hay una ujú, línea. ujú. De forma analítica, no hay una línea aquí, no hay nada que me pinte. O sea, no hay esto. No hay esto. Realmente esto no hay. No hay línea. Como no hay una línea, no es continua. Entonces, aquí viene la pregunta que les hago. Todo esto se explica por la parte del enunciado de tanto de derivadas como integrales. ¿Ustedes creen, creo que ya estoy todo careto, ¿ustedes creen que existe la derivada en un hueco? No, porque no hay función. No hay función. ¿Y creen que exista una derivada en una asíntota? No, no. ¿Y entre dos asíntotas? Tampoco. Ah, bueno, pues a eso se refiere el enunciado. ¿Sí?
Porque el enunciado, más adelante vamos a leer bien, te dice, si el límite existe. Ah, ok, te queda, bueno, ¿y el límite cuándo va a existir? Si hay función, hay un límite. En un hueco el límite no existe porque no hay nada. En una asíntota para adelante o para atrás, supongamos que para adelante no hay nada, pues de una asíntota para adelante el límite no existe. Entonces la derivada no existe. Entre dos asíntotas el límite no existe. Entonces la derivada no existe. Y si la derivada no existe la integral. Una función es integrable siempre y cuando sea derivable. Ajá. Siempre y cuando sea derivable o su límite exista, porque la integral nace en un límite también, solo que con opuesto. ¿Sí? Y eso es lógico. Tú no puedes calcular el área bajo la curva de un hueco, porque no existe ese punto. No puedes encontrar el área bajo la curva de una asíntota. No puedes encontrar el área bajo la curva entre dos asíntotas. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Sí? Entonces ya se torna un poco lógico. Entonces, en una función o en la solución de una ecuación diferencial, cuando quieran calcular el límite de algún punto y no se pueda, te dé indeterminado igual a integral, es porque en esa zona no es continua. ¿Sí? Lo mismo pasa con el área de control. Es algo muy parecido en la parte de continuidad. Quieres controlar en una zona donde no es continua o simplemente no es lineal el comportamiento, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Entonces, esta parte de continuidad me sirvió o nos va a servir para definir cuándo no es derivable una función y cuándo no es integrable una función. Y es porque el límite no existe. Y no existe porque no hay función. Y eso es en huecos, en asíntotas, y me falta uno, pero ahorita no lo recuerdo. Pero en huecos y en asíntotas. Pero la idea se entiende, ¿no? Donde no haya función, pues no puedes calcular la derivada. ¿Cómo vas a calcular la pendiente de la recta de aquí si no hay una recta tal? No puedes, ¿no? Bien. Ok, entonces ya definimos la parte del límite también. Ah, bien. Entonces, por ahí alguien me puede ayudar a leer, bueno, antes de leer la definición mejor, vamos a pintar el problema geométrico. X. Vamos a ver. No soy bueno pintando, la verdad. Vamos a llamarla también con G. De X. Esta función depende de X. Aquí está, ¿no? Depende de X. Entonces, en esta función, yo voy a trazar una recta secante. Una recta secante, por definición, corta dos puntos. Al inicio de la clase dijimos por qué una secante, porque dice que la derivada es una tasa de cambio, una razón de cambio. Cambio es resta, razón es división, y si es el mismo punto, pues es 0 sobre 0, ¿no? Entonces hablamos de dos puntos, y dos puntos es una secante. Esto es una recta secante. Pero realmente yo no necesito una secante, yo necesito una tangente. Vamos a ver si me sale más o menos así, ¿no? Tangente. No soy muy bueno dibujando, pero hago el intento. Ok. Entonces nos vamos a fijar en la secante. Tengo dos puntos. Lo voy a llamar x0. Aquí lo voy a llamar x1. Ajá. Entonces yo aquí puedo calcular la pendiente, porque acuérdense que eso es lo que me importa. La pendiente es el ángulo. Y yo lo que estoy rastreando es el ángulo de la recta. Y ahorita que acabamos de explicar esto, vamos a ver por qué. Entonces con dos puntos, sin problema. ¿Por qué? Porque acá es y de 0. Y acá es y de 1. Entonces puedo obtener la relación de este segmento entre este segmento, ¿no? La tangente del ángulo sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual la tangente de esta configuración? ¿A qué sería igual? X1 menos... No, perdón, Y1 Y1 menos menos Y0 Y0. entre X1 menos Y0.
Bien. Muy bien, entonces tenemos esto. Pero recuerden, yo necesito una tangente, no necesito una secante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a pintar, pero espero que la idea se entienda. Ah, pues mira, este punto lo voy a acercar a la mitad. Ahora va a estar acá. Por ahora le voy a llamar X. XN. ¿Ok? Pero sigue estando muy separado. Bueno, vamos a pintarlo ahora a la mitad de la mitad. Que sería un cuarto. Sigue estando separado. A la mitad. Sigue estando separado. A la mitad. Sigue estando separado. Y ya el plumón no me da, ¿no?, el grosor. A la mitad. De 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 la mitad. Entonces, esta resta de x1 menos x0, y cada vez torna más pequeña, ¿cómo la puedo denominar? Como el límite. Está Antes de eso, tendiendo a X1, ¿no? Es está la tendiendo función, ¿no? a x1, No, perdón, a X0. a x0. Pero esta resta, cómo la puedo llamar? x1 menos x0, que es esta menos esta, y cada vez se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Cómo lo puedo representar? Un Como la delta. función. La variación, delta, la variación en el eje X. Ok, yo sé que esta variación nace de esta resta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Sí, todo bien. Y esta resta, ¿hacia dónde quiero que llegue? Pero que no lo toque. Que esté A atrás, X0. que no lo toque, que lo vea. ¿A quién? A X0. Y C. ¿Sí están de acuerdo con eso? Necesito que se acerque lo más posible a X0, pero que no sea X0. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien. Y eso, como bien lo comentó su compañero, eso es un límite. ¿Por qué? Porque quiero mandarlo a inspeccionar, a que observe X0, pero sin estar arriba de X0, un cachito antes. ¿Qué tanto antes? Lo mínimo que se pueda. 0, 1 millón de 0.1 trillón de ceros 1, por ejemplo. Un cachito atrás, pero que no sea el mismo punto. Que si es el mismo punto, esto se hace 0 y se me indetermina. Entonces quiero que llegue, que casi llegue a X0, pero que no sea X0, que se acerque lo más posible, pero que no sea X0. Entonces ya me van captando esta idea. Muy bien. Entonces, delta X es esta resta. Yo la denominé delta X. ¿Por qué delta? Porque es una variación. Va X1, luego X1 entre 2, X1 entre 4, entre 8, entre 16, entre 32 y bla, 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 y se va haciendo pequeño. Entonces, esta segmentación que tiende a X0 la puedo representar con un límite sin problema. Bien. Entonces, ya sabemos ahora que es Y1 menos Y0 sobre delta X. Ya definimos delta X. Muy bien, ahora esta de acá. ¿Cómo puedo obtener Y0 solo con el valor de las X? En este caso X0. ¿Cómo lo puedo representar? No lo vimos de forma directa, pero les di la pista cuando definimos función. Tengo esta coordenada en X. ¿Cómo puedo saber la coordenada en Y? Relación en la función, ¿no? ¿Cómo, perdón? Mediante la función. La Mediante evaluación de la pero función. ¿cómo? La evaluación de la función. Evaluando. O sea, que Y sub 0 es igual, en este caso yo la llamé G, es igual a G evaluada en quién? En En cero. X0. X0. Ok, entonces ya puedo sustituir 1 menos G en X0. Recuerden que G es un nombre, ¿no? En los libros viene como F, bueno, da igual, ¿no? Y ahora vamos con esta.
¿Cómo puedo encontrar esta y1 si y1 es x0 más un cachito? Vamos a sacar una distancia. Ya pinté todo por acá. Bueno, ¿cuánto vale esta resta? O esta resta, o esta resta, o esta resta. ¿Cuánto vale? Es 1 menos x0, ¿no? Que va a variar, ¿no? O delta x, ¿no? Delta X. x1, perdón. Delta X, delta X, delta X, delta X. Cada una de estos cachitos vale delta X. ¿Estamos de acuerdo? Porque delta X se la resta. Pues si estoy aquí, pues es X1 menos X0 es delta X. Si estoy aquí es Xn entre menos X0 es delta X. X1 sobre 2 menos X0 es delta X. Entonces, ¿estamos de acuerdo que cada cachito es delta X? Sí. Sí. Y que a su vez delta X cada vez es más pequeño, ¿no? Porque se acerca a X0. Entonces, ¿cómo puedo encontrar Y0? Y1. Vamos a razonarlo. Evaluando x0 más delta x. Exactamente. ¿Por qué? Mi referencia es X0. Y el punto para llegar a este, por ejemplo, si yo quiero este valor, pues sería X0 más ¿quién? Más este cacho. ¿Y este cacho cuánto vale? Delta X. Delta X. Pero ¿y si quiero este? ¿Cuánto vale este cacho? También Más delta X. delta, ¿no? ¿Y si quiero este? ¿Cuánto vale ese cacho? También delta X. Delta X. El punto que tomes vale delta X. ¿Por qué? Porque delta X me representa la resta. Sencillo. Entonces es X0 más delta X. ¿Estamos claros aquí? Sí. Sí. Entonces, yo ya puedo sustituir Y1. Y1 es la función evaluada en X0 más delta H. Más delta X, perdón. Y eso es igual a la tangente de θ. ¿Sí? Pues ya tengo otra cosilla más importante. ¿Sí? Muy bien, ahora viene la magia. Digo, bueno, ya tengo cómo conocer la pendiente. Acuérdense que esto es la pendiente, ya la definimos. La pendiente de cualquier par de puntos. ¿Par por qué? Resta. Y hay dos y's. Entonces ya tengo cómo conocer la pendiente de un par de puntos. Y hay dos. Pero yo no quiero un par de puntos, yo quiero un punto. Ya tengo la pendiente de esto negro. Pero quiero la pendiente de lo azul. ¿Cómo le hago para llegar a ello? Ah, bueno, pues tenemos este parámetro, delta X. Si esta resta se acerca al cero, pero no es cero, es una tangente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo puedo representar eso? Ah, pues mira, mando a mi observador. Un límite. Pero en este caso yo le llamamos delta X, ¿no? En otro le manejan H, da igual, ¿no? Delta X, cuando tiende a ¿qué? A cero. ¿Por qué? Porque quiero que esta resta sea infinitesimalmente pequeña. Y eso es un diferencial. Es algo infinitesimalmente pequeño. ¿Por qué infinitesimalmente pequeño? Porque me voy a acercar al cero sin tocarlo. Entonces van a ser 0. Infinito ceros 1. No es 0. Pero es algo infinitesimalmente pequeño. Pero no es 0. El límite, cuando delta X tiende a 0, ¿de qué? Ah, pues mira, como no tengo los valores en Y, solo los valores de X, pues el primer valor es evaluar el primer punto más la diferencia de esos puntos menos evaluar el primer punto sobre delta X. Sobre delta X. Y listo. Simplemente con esto yo ya tengo cómo inferir una recta tangente a través de una recta secante. ¿Sí? Esto de acá es la inferencia de una tangente a través de una secante. Y esto de aquí es la definición formal de la derivada. Nace de este límite. ¿Sí? Y si no estoy viendo el manual ni el libro, pero si no me recuerdo es esto. Debe de ser esto, algo muy parecido, al menos que se nos haya ido algo, pero debe de ser esto.
¿no? ¿Hasta acá se entiende esta parte? ¿Se entiende de dónde nace? ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Oiga, profesor, pero eso es la derivada, eso es una derivada total, pero hay derivadas parciales, porque puedo tener derivadas respecto a X, respecto a Y, respecto a Z y N variables. Ajá, sigue siendo esto, lo mismito, pero con más variables. Pero es esto. N variables, esto funciona. Para N variables. Cada una de las variables tiene uno de estos. ¿Sí? Pero es esto. O sea, esto funciona para lo que sea. Y cuando definamos la integral, funciona para lo que sea. La cantidad de integrales que sean, da igual. La definición es la misma. O sea, es parecida, pues. Viene de la misma raíz. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de la derivada. Y nace de esto, de la tangente. Bien, ¿alguien me puede leer la definición formal de derivada que viene por ahí? Por favor. El resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente en un punto. Se define como derivada de una función y igual a f de x con respecto a x en un punto x1 al límite si existe del cociente de incrementos de delta y sobre delta de x cuando delta x tiende a 0. Se denota como f' de x, f de x, de f de x sobre d de x. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces dice algo ahí, si el límite existe. Ya vimos esa parte, ¿no? Si la función es continua, el límite existe, sencillo. Entonces, no todas las funciones son derivables de menos infinito a infinito, porque pueden tener discontinuidades. No todas las funciones son integrables de menos infinito a infinito, porque no todas las funciones son continuas también. Sí pueden tener discontinuidades. Pues ya entendimos esa parte. Que todas las funciones pueden ser derivables, sí, en cualquier punto, no lo sé. Si su dominio es de menos infinito a infinito, sí. Si no, no. Van a haber puntos en donde no van a ser derivables. Bien, ahora, ¿por qué ahí dice ahí delta y sobre delta x? Esto que hicimos acá, lo mismo de aquí, esto lo podemos llamar como delta y esto como delta x. Ya viene la definición que acabamos de leer. Entonces, voy a borrar. Me dijo algo que me faltó definir. Esto de acá, ¿no? Yo lo puedo llamar, bueno, aquí sería, le llamamos G, ¿no? Todo esto lo podemos llamar G', la derivada de G de X sobre ¿quién? Sobre X. Ajá. Lo puedo llamar, perdón, G. Lo puedo llamar G punto. Lo puedo llamar G a la 1. Lo puedo llamar... Pero se me está pasando... creo que es todas. Cada una de estas representaciones es esto. ¿Sí? Cada una de estas. Es lo mismo, son diferentes representaciones. Me denotan el límite. ¿Sí? Entonces, antes de hacer un pequeño ejercicio de esto, vamos a ver por qué es interesante muestrear o seguir una pendiente. Llamarlo tiempo. Vamos a llamarlo dinero. D es igual a dinero. Y T es igual a tiempo.
Entonces, vamos a poner que tenemos esto. Vamos a suponer primero que solo hay una. Entonces tenemos esta función f de t, depende del tiempo, y tenemos esta grafiquita, cualquiera. Resulta en los años muy atrás, ya sabían graficar funciones, como lo hicimos en la secundaria. Con la tablita, pones la función y vas evaluando, haces tu tablita y luego vas graficando punto a punto. Ya lo sabían hacer. No había computadoras, pero lo sabían hacer. Entonces, ellos ya podían graficar y tener relaciones de fenómenos que a ellos les importaba. Entonces, supongamos que ese es el modelo de Henry Ford, cuando Muy lanzó el modelo 1 de su coche, de sus ventas. Y supongamos que T está en años. Esa es mi unidad de medida del tiempo, años. Años. Y que la unidad de medida del dinero son millones de dólares, ¿no? Millones de dólares. Es la unidad de medida. Cada eje tiene una unidad de medida. En este caso el tiempo, en lugar de segundos, será años. Entonces cada una de las barritas en X son años. Y cada una de las barritas en Y son millones de dólares. Entonces, surge la necesidad en ese entonces, en esos años, de que ya tenían una función, ya la podían plasmar, pero ellos querían conocer de forma casi automática, querían conocer cuándo o en qué momento, en este caso en qué año, hubo la mayor venta o entró la mayor cantidad de dinero. Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Cuando empezó a decrementar, justamente el momento exacto en que empezó a decrementar las ventas. El tiempo en que las ventas fueron las peores y hubo deudas, incluso hubo deudas. Y en qué momento esa mala racha de deudas y malas ventas comenzó a aumentar y el por qué. Entonces querían conocer esos puntos críticos. Querían conocer esos puntos críticos sin necesidad de estarlo pintando y de hacerlo de forma así, trazar su regla y conocer. Querían ellos saberlo de forma automática, sin necesidad de pintar la función. Ellos la fabricaban, tenían la función matemática, pero ya no la querían tabular, les daba flojera. Querían a través de esa función conocer los puntos que a ellos les interesaba. ¿Y por qué una función? Porque una función te da presente, pasado y futuro. Si tú te ubicas en este punto, te da el presente, te da el pasado y te da el futuro. Simple. Querían conocer eso. La función es importantísima, ¿sí? Porque te da información de todo a lo largo del tiempo. Si la función es abstracta, te da de menos infinito a infinito. Si la función es aplicable, no siempre va de menos infinito a infinito. Entonces, querían conocer ellos eso. Entonces empezaron los matemáticos, ¿no? Empezaron a hacer su chamba, ¿no? Leibniz y Newton empezaron a hacer su chamba y empezaron a analizarlo, obviamente primero de forma geométrica, ¿no? Empezaron a analizarlo, luego tuvieron una bronca ellos dos, ¿no? De quién fue el que lo produjo y bueno, hay una bronca, de hecho hay un libro de eso. Entonces empiezan ellos a tener inquietudes y observan algo. Observan que si van trazando la pendiente, la voy a colocar paralela para que se observe. La pendiente en un punto, aquí es una recta horizontal, recta horizontal, recta horizontal, pero justo aquí, en este punto de inflexión, acá, cuando trazan una recta justo en el punto en que empieza a subir, la recta cambia su ángulo y conforme va aumentando la función, estoy haciéndolo muy, muy evidente, ¿no? La recta también, conforme va decrementando, la recta también.
¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Empezaron a notar eso. Y dijeron, oye, fíjate que este punto de inflexión, este que está aquí, donde no había nada de ventas, justo en este punto, no lo sé, de 5 años, justo en ese punto, la pendiente ya no es 0. Vamos a hablar de unidades, no grados radianes, unidades. La pendiente vale 5, ya no es 0. Quiere decir que tiene una inclinación. O sea que justo en ese punto comenzó a venderse. ¿Por qué? Porque la recta tiene una inclinación, quiere decir que la función va para arriba. La recta parte que tiene una unidad 5 es positiva, su pendiente. Entonces quiere decir que va hacia arriba. Justo en ese punto empezó a aumentar las ventas. Ah, aquí sí, mira, en este punto. Y justo en este punto dejaron de venderse cosas. Pongamos en el T10. ¿No? De T5 a T10 hubo un pico de ventas. Ah, perfecto. Entonces ya sé más o menos en qué años. Oye, pero dime justamente el año en que la venta fue mayor. Que vendí la mayor cantidad de carros y obtuve la mayor cantidad de ingresos. ¿Cuál es ese punto? Es este, punto máximo. ¿Qué valor creen que tenga la pendiente en ese punto? ¿0? 0. ¿Por qué? Porque es horizontal. Ujú. Sí, horizontal. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, bueno, y se acuerdan ustedes en el teorema de la primera derivada y de la segunda derivada para encontrar puntos mínimos, máximos y puntos sillas, ¿a qué se iguala cuando derivan? A 0. La derivada de la función a 0. ¿Y qué están encontrando? Las coordenadas cuando la derivada es 0. Eso es lo que están haciendo, por eso se iguala a 0. Porque si igualan a un valor diferente de 0, estarían encontrando coordenadas de aquí para acá, de aquí para acá. Pero no, quieren esta, la central, lo igualan a 0. Y luego en algunas, creo que en el criterio de la segunda derivada, si lo buscan en YouTube o si se acuerdan, te dicen, mira, hay una tablita. Si es más, es tal. Si es más, menos, es esto. Si es menos, más. ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, pues es esto. Sí. Más a menos, el punto es máximo. Menos a más, mínimo. Y hacías tu tablita, ¿no? Y a ver, sin necesidad de razonar lo que estabas haciendo, hacías tu tablita y este es máximo, este es mínimo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que más a menos. Pero es esto. Están checando las pendientes y es lógico. Esta pendiente está inclinada a la derecha, es positiva. Esta pendiente está inclinada a la izquierda, es negativa, es un máximo. Lo que hay entre esas dos pendientes es un máximo. ¿Cómo lo encuentro? Con la derivada igual a 0 porque eso es horizontal. Lo mismo acá. Empiezo a ver derivadas negativas, bueno, pendientes negativas, luego pendientes positivas. ¿Cómo sé cuál es el punto mínimo? La derivada igual a 0 entre esas dos. Y obtengo el mínimo. Entonces empezaron a través de las pendientes a conocer, ¿sí?, los puntos importantes, puntos de inflexión, cuándo empezó a aumentar las ventas, cuándo comenzó a disminuir las ventas, cuándo las ventas fueron 0, cuándo tuve la mayor cantidad de deuda, cuándo empecé a resanar esas deudas, cuándo quedé tablas, cuándo volví a tener una ganancia pico, cuándo volví a estar tablas, cuando tuve deudas de nuevo y así sucesivamente a través de las pendientes. Y luego dijeron, creo que es en el criterio de la segunda derivada, oye, pero es que hay varios máximos. Ah, sí, es cierto, pues sí, mira, aquí tengo uno, aquí tengo otro, tengo dos máximos. ¿Cuál es el máximo de los máximos? Se llama máximo relativo. Pues el máximo más grande. Ah, bueno, pues ese es el módulo de la Y. El módulo de la Y, el más grande, ese es el máximo relativo. ¿Sí? Y los máximos, los relativos pueden ser estos. Y el máximo absoluto es el máximo más grande. Y lo mismo sucede con los mínimos. Tengo dos mínimos. Hay dos mínimos relativos. ¿Y cuál es el mínimo absoluto? Pues el mínimo mínimo, ¿no? Y que luego lo van a ver ustedes en programación.
bueno, yo lo veo en la parte de visión, pero no solamente ahí, se usa mucho la parte de máximos y mínimos locales y globales, demasiado. ¿Por qué? Porque estás encontrando los mínimos mínimos, que sería el mínimo total de la función, que en mi caso puede representar la cantidad de color de una imagen, la cantidad en escala de grises, el punto Z, qué tan homogénea es mi malla de puntos, y que a ustedes les va a representar algo en su propio proyecto, esta función, y que necesitan rastrear los máximos absolutos y los mínimos absolutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les va a representar algo. La cantidad más oscura de una sección, la cantidad más clara de una sección, un borde, una esquina, bla, 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 para mí, bla, 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 bla. Para ustedes les va a representar algo. El mínimo del mínimo, y lo van a ver, y estoy seguro que lo van a ver. Mínimo del mínimo, el máximo del máximo. Y tal cual lo ponen en MATLAB así. Y van a encontrar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, esa fue la razón por la cual empezaron a ver la importancia de las pendientes. Entonces, surgió la necesidad de crear esto a través de pendientes. Porque a través de los signos y del valor de la pendiente puedes conocer todos los puntos que te interesan. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Perfecto. Bueno, entonces son 9:50, yo tengo 9:50. Nos vemos a las 10, ¿va? Vamos a dar un pequeño receso. Ok. Vale. De acuerdo, gracias.